Ante los altos índices de criminalidad en Brasil, un proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años ha llegado a discusión en el Congreso. Organismos internacionales como UNICEF advierten que la iniciativa representa una violación a los derechos fundamentales de los niños y explican que los menores responsables de acciones delictivas deben ser tratados de forma especial. Hoy en día en Brasil los menores de 18 años de edad son inimputables, es decir, cualquier menor de edad que comete un acto tipificado como delito es una persona eximida de la responsabilidad por no poder comprender la ilicitud de un hecho punible. En ese sentido, el adolescente estaría cometiendo tan solo una infracción y solo puede ser sancionado con medidas socioeducativas. Las opiniones están divididas entre conservadores y partidos de izquierda, luego de que la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja de Brasil admitiera para debate un proyecto de ley que propone reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años. El autor de la propuesta, Marcos Rogério da Silva, del Partido Democrático Laborista, asegura que el objetivo es evitar que los jóvenes cometan crímenes con la certeza de la impunidad. A la iniciativa se opone el gobierno de la mandataria Dilma Rousseff. El diputado Alessandro Molón, del Partido de los Trabajadores, dice que la aprobación condenaría un sistema penitenciario a adolescentes que la sociedad puede recuperar. Durante las últimas semanas, organismos internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron a los diputados brasileños a rechazar el proyecto. En un duro pronunciamiento, la UNICEF explicó que la medida representaría un retroceso para los derechos de la niñez. Según UNICEF, otros países que han aplicado reformas similares no han reducido su índice de crímenes violentos, pero sí han penalizado a la infancia. Los datos muestran que de los 21 millones de adolescentes que viven hoy en Brasil, solo el 0.013% cometió un acto con la intención de quitarle la vida a otra persona. Hay claras evidencias de que las raíces de la criminalidad grave en la adolescencia se desarrollan a partir de haber experimentado situaciones de violencia y abandono con anterioridad, a menudo agravadas por el fracaso del Estado a la hora de apoyar a los padres y madres en la crianza de sus hijos y de proporcionar una educación de calidad para los niños. UNICEF insiste en que las reformas se necesitan con urgencia, pero para garantizar que el Estado investigue, juzgue y condene a los responsables de crímenes contra niños, niñas y adolescentes. Es hora de medidas legales que rompan el ciclo de la impunidad y aseguren el agravamiento de penas para las personas adultas que utilizan a niños para cometer delitos. De igual importancia es que Brasil continúe sus inversiones en programas sociales dirigidos a la infancia y adolescencia en situación de riesgo. Brasil fue el primer país de América Latina y el Caribe en traducir los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño en la legislación nacional. Las disposiciones sobre los derechos de los niños que están consignadas en la Constitución brasileña han inspirado reformas constitucionales en América Latina y el mundo. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en Brasilia, Brasil, con Gary Stahl, representante de UNICEF en Brasil. Señor Stahl, buenos días. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Buenos días. Actualmente se está promoviendo, como lo veíamos en Brasil, una propuesta de reforma que busca reducir la edad de responsabilidad penal en el país. Siendo la UNICEF la mayor organización internacional defensora de los derechos de la niñez, ¿qué opinan sobre esta iniciativa? Bueno, estamos en contra de esa posibilidad de reducir la edad por dos razones. Primero, porque va en contra de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que Brasil fue uno de los primeros países en el mundo en ratificar la convención. Va en contra de la Constitución brasilera y el Congreso está muy consciente de que estarían modificando la Constitución, y va en contra del Estatuto de la Crianza y Adolescente aquí en Brasil. Y segundo, porque la experiencia mundial nos muestra, y nosotros sabemos que esa idea de rebajar la edad va a resolver los problemas de violencia en la sociedad que tienen que ver con los adolescentes, está basado en presupuestos equivocados. Entonces, ustedes desde la UNICEF están totalmente convencidos que al disminuir la edad en que debe ser juzgado un adolescente, ¿no va a reducir esto los índices de violencia en Brasil?
Estamos convencidos que ese es el caso. Y si reducen los índices de violencia en el Brasil, sería en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, probablemente aumentarían mucho, porque colocar niños de 16 y 17 años en el sistema carcelario de Brasil durante 2, 3, 4, 5, quién sabe cuántos años, es exponerles a una escuela de criminalidad de clase mundial. Entonces van a salir criminales, pero si van al sistema que es para menores que han cometido infracciones, ese sistema tiene otro propósito, no es solo para punir, es para reeducar y reinsertar en la sociedad. Entonces es muy diferente, reciben una educación, reciben capacitaciones en algunos oficios, etcétera, y reciben un poco de apoyo psicológico y después son reinsertadas en su familia y en la sociedad, que es el propósito. Cuando el propósito del sistema carcelario no es ese propósito, es solo que tienen que pagar su deuda con la sociedad. Pero cuando un niño tiene menos de 18 años, cuando el momento que comete el acto que infringe la ley, es la sociedad que tiene la deuda con ese niño y tiene que reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad. Sí, ¿qué antecedentes se tienen de reformas similares en otros países del mundo y cuáles han sido sus efectos en la sociedad? Mira, son muchos países en el mundo y las leyes son muy distintos en todos. Lo que puedo decir es que algunos países, por ejemplo Colombia, donde están ustedes, y España, tenían la idea de reducir la edad de responsabilidad criminal y después de hacer los estudios pertinentes y ver los casos realmente, decidieron no reducir la edad. En los Estados Unidos son varios estados, allá la ley es por estado. Son varios estados que rebajaron la edad de 16 años y que ahora están considerando, tienen legislación, proyectos de ley para volver a subir la edad porque vieron que no tiene ningún efecto sobre la violencia. Ahora, ¿qué significa que este país suramericano sea el que promueve este tipo de reformas? ¿Podría estar motivando a otros países de América a seguir este tipo de reformas que afectan los derechos de los menores? Es muy preocupante que sea el Brasil que está considerando esa medida, porque Brasil fue uno de los primeros países en el mundo en ratificar la Convención de los Derechos del Niño, en adecuar su constitución nacional. Y es una referencia regional, no solo que es el país más grande de esta región, pero en sus programas sociales es una referencia regional y internacional. El país que más hace de cooperación sur-sur en el mundo, en esta región. En el resto de América Latina siempre está viendo qué hace Brasil. Entonces, los efectos potenciales de ese cambio aquí, pues darían mucho aliento a ciertos sectores en otros países que quieren rebajar la edad de responsabilidad penal sin estudiar las consecuencias y sin entender realmente lo que están haciendo. Sí, sin embargo, las cifras son alarmantes. Más de 33.000 adolescentes brasileños entre los 18 y los 12 años fueron asesinados en Brasil en los años 2006 a 2012. ¿Cuál es entonces la propuesta que tiene UNICEF para que, si bien no se violen los derechos de los menores, sí se logre castigar a los responsables de crímenes y se cierre ese ciclo de impunidad? Bueno, tenemos que separar las dos cosas. Uno es el adolescente como actor, como autor de la violencia. Ahí tiene que ser sancionado. Y la gente que dice que tiene impunidad está muy equivocada, no tiene ninguna impunidad. Es procesado. La única diferencia es que en vez de pagar la deuda sentado en una cárcel, en una prisión, está en un centro de reeducación, pero paga los años siendo reeducado para ser reinsertado en la sociedad. Nuestra preocupación aquí en Brasil es por qué los señores congresistas de Brasil, que están tan preocupados del 0,013% de adolescentes en el Brasil que cometieron algún acto contra la vida de otro, y no están preocupados de los 44.000 adolescentes que van a morir asesinados en los próximos 5 años en el Brasil. ¿Dónde está la legislación para eso? Ahora bien, algunos de los delitos los realizan menores, si bien es cierto, pero respaldados por adultos que ven los sistemas penales y códigos de menores insuficientes e inoperantes, y por esto es más común ver a los adolescentes entre 10 y 16 años cometiendo asesinatos y realizando hurtos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del Estado, del adulto o del menor?
del Estado y del adulto, porque el adolescente no tiene la capacidad de tomar esa decisión hasta llegar a los 18 años porque el cerebro no está terminado de formar. Pero en ese caso hay un proyecto de ley aquí en el Brasil para duplicar las penas para adultos que utilizan adolescentes menores de 18 para cometer actos criminales. Hay otros países que también tienen esa idea. Esa es una idea que nosotros respaldamos porque sabemos que algunos sí están siendo utilizados y no es, repito, no es que no son responsables de que no van a la cárcel. Van, pero no van a la cárcel con los grandes, van a otro centro donde son reeducados. Muy bien, le agradecemos a Gary Stahl, representante de UNICEF en Brasil, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.